Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. Abrí la puerta de casa con la misma rutina de siempre, pero esa tarde algo era distinto. El aire parecía más pesado, como si el ambiente estuviera cargado de secretos que apenas se atrevían a respirar. Dejé mi bolso de cuero negro sobre la mesa del recibidor y me quedé un momento quieta, dejando que el silencio me envolviera. Normalmente, esa quietud era reconfortante, como un abrazo al final del día, pero esta vez parecía opresiva. Al entrar al salón, vi a mi padre, Antonio, sentado en el sofá. Llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas y los ojos fijos en una pequeña maleta abierta a su lado. Esa imagen, tan fuera de lo habitual, me hizo detenerme. ¿Papá? Pregunté, esperando que él levantara la mirada. Pero no lo hizo. Tardó varios segundos antes de que su voz, grave y contenida, rompiera el silencio. Tu madre y yo hemos decidido separarnos. Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Mi padre siempre había sido el pilar de nuestra familia, el equilibrio frente a la intensidad de mi madre. Sofía. Pensar que ellos, mi ejemplo de estabilidad, podían separarse era algo que nunca me había cruzado por la mente. ¿Qué? ¿Por qué? Balbuceé, con la voz temblorosa. Antonio suspiró profundamente antes de hablar. Las cosas no han estado bien desde hace mucho tiempo. Hemos decidido que esto es lo mejor para todos. Mi mundo comenzó a derrumbarse en ese instante. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me arrojé a la cama. Sentí que los recuerdos de los momentos felices se mezclaban con una sensación de traición. ¿Cómo no me di cuenta de que algo iba mal? Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban en torno a cómo mi vida estaba cambiando de una manera que no podía controlar. Recordé los días en los que la casa estaba llena de risas y calidez. Y como todo eso parecía ahora un sueño lejano. Volví temprano de la universidad y encontré algo que me dejó helada. Desde la ventana del salón vi a mi madre sentada en el sofá, pero no estaba sola. Frente a ella, con una confianza que parecía fuera de lugar, estaba un hombre al que nunca había visto antes. Mi madre reía, con una ligereza que hacía tiempo no veía en ella. Llevaba un vestido azul ajustado, que destacaba su figura, y tacones altos que hacían eco en la casa vacía. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una chispa que hacía mucho no veía. Me quedé en la puerta, observando desde la distancia. Ese hombre, elegante con una camisa blanca perfectamente planchada, parecía haber traído algo nuevo a su vida. Algo que yo no podía entender. Decidí no entrar al salón y subí a mi habitación. Cerré la puerta y me apoyé en ella, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba allí? ¿Acaso era la razón por la que mi familia se estaba desmoronando? Estas preguntas me atormentaban y con cada una de ellas sentía una mezcla de rabia y celos que no podía controlar. Esa noche, mientras trataba de dormir, un pensamiento me atravesó como un rayo. ¿Si ese hombre era la razón por la que mi madre y mi padre se estaban separando? ¿Acaso no podía yo hacer algo para evitarlo? Me pregunté si era posible cambiar el curso de las cosas. Si lograba que ese hombre se apartara de mi madre, tal vez habría esperanza para mi familia. Pero, ¿cómo lograrlo? Me levanté y caminé hasta el espejo de mi tocador. Observé mi reflejo, tratando de encontrar respuestas. Mi cabello largo y oscuro caía sobre mis hombros, y el camisón de seda que llevaba se ajustaba suavemente a mi cuerpo. ¿Podría usar mi apariencia para cambiar esta situación? La idea me asustó, pero también me intrigó. Al día siguiente, durante el desayuno, decidí observar más de cerca a este hombre, Marcos,
como lo llamó mi madre. Intenté participar en la conversación, lanzando comentarios casuales y buscando pequeñas formas de atraer su atención. Él parecía amable, con una sonrisa fácil y una voz calmada que contrastaba con mi nerviosismo. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí una extraña corriente que me recorrió. Su forma de observarme no era invasiva, pero tampoco pasaba desapercibida. Fue entonces cuando decidí que haría todo lo posible por separarlo de mi madre, aunque eso significara cruzar líneas que nunca había considerado. Esa mañana me levanté con una determinación que nunca antes había sentido. Si quería salvar a mi familia, tendría que jugar con las reglas que ese hombre, Marcos, parecía entender demasiado bien. No sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Me vestí cuidadosamente, eligiendo un vestido rojo que marcaba mi figura de forma elegante, pero sin resultar demasiado llamativo. Me recogí el cabello en un moño bajo, dejando escapar algunos mechones para darle un toque más natural. Unos pendientes pequeños de oro y un par de tacones negros completaban mi imagen. Quería verme segura, aunque por dentro me sentía llena de dudas. Al bajar al salón, encontré a mi madre y a Marcos tomando café. Mi madre llevaba una blusa blanca y una falda azul, lucía radiante, como si la presencia de ese hombre le devolviera algo que hacía tiempo había perdido. Marcos, por otro lado, estaba sentado cómodamente en el sofá, con una camisa celeste que resaltaba el bronceado de su piel. Cuando entré en la habitación, ambos levantaron la vista. «Buenos días», dije con una sonrisa ligera, acercándome a la mesa. Mi madre me devolvió el saludo con entusiasmo, mientras que Marcos me observó por un momento antes de responder. Su mirada era tranquila, pero noté un destello de curiosidad. Me senté a su lado, lo suficientemente cerca para que sintiera mi presencia, pero dejando un espacio prudente. Mi madre, sin sospechar nada, comenzó a hablar sobre sus planes para el día, mencionando que tendría que salir por la tarde para resolver algunos asuntos. Esa información quedó grabada en mi mente como un detalle importante para lo que vendría después. Por la tarde, mi madre se despidió y dejó la casa en silencio. Aproveché la oportunidad para acercarme a Marcos, que se encontraba revisando algo en su teléfono en el salón. Me senté en la misma silla donde él estaba y fingí interés en un libro que descansaba en la mesa. ¿Te gusta la lectura?, pregunté con un tono casual, mientras pasaba las páginas del libro sin realmente leerlas. Sí, aunque últimamente no tengo mucho tiempo para ello, respondió, dejando su teléfono a un lado. Nuestra conversación comenzó de manera inocente, hablando sobre libros y películas. Pero a medida que pasaban los minutos, noté cómo sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia mí, aunque trataba de disimularlo. Decidí llevar las cosas un poco más lejos. Me incliné ligeramente hacia él, como si fuera un gesto natural, dejando que el perfume que había elegido esa mañana hiciera su trabajo. ¿Siempre eres tan reservado?, pregunté con una sonrisa juguetona, manteniendo la mirada fija en la suya. Marcos pareció desconcertado por un momento, pero pronto recuperó la compostura. Su sonrisa era suave, pero había algo en su expresión que delataba un leve nerviosismo. Estaba funcionando. Los días siguientes continué con mi plan. Aprovechaba cada momento en el que mi madre no estaba para acercarme más a Marcos. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, y aunque aún eran inocentes en apariencia, la tensión entre nosotros era palpable. Una tarde, mientras mi madre cocinaba en la cocina, me encontré con Marcos en el pasillo. Estábamos tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. «Perdón», dije con una risa nerviosa, fingiendo que no me había dado cuenta de lo estrecho del espacio. «No te preocupes», respondió él, aunque su tono era más grave de lo habitual.
Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío recorrerme. Era una sensación extraña, mezcla de anticipación y miedo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Una tarde, mi madre salió de nuevo, dejando la casa vacía. Sabía que Marcos estaba en el jardín, así que decidí aprovechar la ocasión. Me cambié de ropa, optando por un vestido blanco ligero que dejaba ver la delicadeza de mi figura. Mis sandalias de tacón bajo hacían un leve ruido al caminar, lo suficiente para llamar su atención. Salí al jardín con un vaso de limonada en la mano y me acerqué a donde él estaba sentado, leyendo un periódico. ¿Te importa si te acompaño?, pregunté, sentándome antes de que respondiera. Marcos levantó la vista, claramente sorprendido por mi presencia. Durante un rato hablamos sobre trivialidades, pero poco a poco llevé la conversación hacia temas más personales. Quería que se sintiera cómodo conmigo, que bajara la guardia. En un momento de la conversación, dejé caer intencionadamente el vaso al suelo. Al agacharme para recogerlo, sentí su mirada fija en mí. Fue una confirmación silenciosa de que mi plan estaba funcionando. Esa noche, mientras cenábamos, noté algo diferente en la forma en que Marcos me miraba. Ya no era solo curiosidad, sino algo más profundo. Mi madre, ajena a todo, seguía hablando con entusiasmo sobre sus planes para el fin de semana. Pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Mi mente estaba enredada en lo que había comenzado y en cómo llevarlo al siguiente nivel sin que las cosas se salieran de control. Sabía que había cruzado una línea, pero no podía detenerme. No todavía. Esa mañana me desperté con una mezcla de nervios y determinación. Había avanzado en mi plan, pero sentía que estaba llegando al punto en el que no habría vuelta atrás. Sabía que, para lograr que Marcos dejara a mi madre, tenía que llevar las cosas un paso más allá. Me preparé con esmero, elegí un conjunto de pantalones ajustados y una blusa de seda color marfil, que dejaba entrever un toque de piel sin ser demasiado revelador. Mis tacones beige hacían un leve eco en el suelo mientras bajaba las escaleras. En el salón encontré a Marcos, sentado frente a su laptop con un café en la mano. Llevaba una camisa blanca ligeramente desabotonada, y su cabello castaño estaba algo despeinado, como si hubiera pasado la noche trabajando. Cuando entré, levantó la vista y me dedicó una leve sonrisa. «Buenos días, Elena», dijo con un tono calmado. «Buenos días», respondí, devolviéndole la sonrisa mientras me sentaba en el sillón frente a él. Era un día en el que mi madre estaría fuera todo el día, lo que me daba la libertad de ejecutar la siguiente fase de mi plan. Decidí romper el hielo. «¿Siempre trabajas tan temprano?», pregunté, señalando su laptop. «Cuando tengo algo importante que hacer, sí», respondió, cerrando el portátil para centrarse en mí. «¿Y tú? ¿Cómo van las cosas en la universidad?». Le hablé de mis estudios, tratando de mantener un tono relajado, pero no tardé en llevar la conversación hacia él. Quería que se sintiera escuchado, que viera en mí algo más que la hija de Sofía. Me apoyé en el respaldo del sillón, cruzando las piernas de forma natural, pero consciente de que sus ojos se desviaban hacia mis movimientos. «Pareces alguien que siempre tiene todo bajo control», comenté, con una sonrisa ligera. «Eso debe ser agotador». Marcos soltó una risa breve, algo nerviosa, y negó con la cabeza. «No siempre. A veces también necesito desconectar». Fue justo lo que quería escuchar. Más tarde, mientras él se servía otro café en la cocina, decidí unirme a él. Me acerqué, dejando que el suave aroma de mi perfume llenara el espacio entre nosotros. «¿Te puedo ayudar con algo?», pregunté, colocándome a su lado, tan cerca que nuestros brazos casi se rozaban. «No hace falta, gracias», dijo, aunque su tono sonaba ligeramente inseguro.
Mientras él revolvía el café, fingí buscar algo en el armario de arriba, obligándome a inclinarme un poco más de lo necesario. Sentí su mirada sobre mí, aunque él trataba de disimular. Cuando me giré para mirarlo, nuestras miradas se encontraron y durante un instante el tiempo pareció detenerse. Creo que voy a salir al jardín un rato, dije, rompiendo el momento antes de que se volviera demasiado evidente. El sol de la tarde bañaba el jardín con su luz dorada. Me senté en una de las sillas de mimbre, con un libro entre las manos, aunque mi mente estaba lejos de las palabras impresas. Marcos salió poco después, con una bebida en la mano, y se sentó en una silla frente a mí. ¿Qué lees?, preguntó, con curiosidad genuina. Le mostré la portada, aunque sabía que no prestaría atención al título. Comenzamos a hablar de literatura, de cómo las historias podían transportarnos a otros mundos. Poco a poco, la conversación se volvió más personal. Me habló de su infancia, de sus sueños que nunca llegó a cumplir. Y yo compartí detalles de mi vida que nunca antes había contado a nadie. Había algo casi íntimo en la forma en que nuestras palabras fluían, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea invisible. Mientras hablábamos, dejé caer intencionadamente mi pañuelo al suelo. Cuando me agaché para recogerlo, nuestras manos se rozaron por un breve segundo. Fue un contacto fugaz, pero suficiente para que ambos nos detuviéramos. Marcos se aclaró la garganta, apartando la mirada. Creo que deberíamos entrar. Ya está refrescando, dijo, aunque su tono no sonaba tan seguro. Lo seguí al interior de la casa, sintiendo que habíamos llegado a un punto crítico. El ambiente entre nosotros era diferente, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras cenábamos, noté que Marcos estaba más callado de lo habitual. Mi madre, ajena a todo, hablaba sobre sus planes para el día siguiente, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Mi mente estaba enredada en los acontecimientos del día, en cómo los límites entre Marcos y yo parecían haberse desdibujado. Cuando terminé de cenar, subí a mi habitación, pero no podía dormir. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de la calle mientras recordaba cada detalle de la tarde. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que ya no podía detenerme. Aquella mañana desperté con una extraña mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también sentía que estaba más cerca de conseguir lo que quería. La tensión entre Marcos y yo había crecido hasta convertirse en algo tangible, algo que ninguno de los dos podía ignorar. Me vestí con especial cuidado, un vestido negro ajustado, sencillo pero elegante, y unos pendientes pequeños de plata que reflejaban la luz. Era una elección deliberada, sutil, pero efectiva. Cuando bajé al salón, encontré a Marcos revisando unos papeles en la mesa. Llevaba una camisa azul claro, y su cabello ligeramente despeinado le daba un aire despreocupado que no había notado antes. Me miró cuando entré, y sus ojos tardaron un segundo más de lo habitual en apartarse. «Buenos días, Marcos», dije, acercándome a la mesa. «Buenos días, Elena». «Hoy estás diferente», respondió con una leve sonrisa, sin terminar la frase. «¿Diferente?», pregunté, fingiendo curiosidad mientras tomaba una manzana de la cesta de frutas. «No sé, tal vez más relajada», respondió, aunque su tono sugería algo más. Sabía que lo tenía donde quería. Ahora solo faltaba dar el siguiente paso. Más tarde, mientras mi madre estaba ocupada con llamadas de trabajo, encontré a Marcos en el patio trasero. Estaba sentado en una silla de madera, con una taza de café en la mano y la mirada perdida en el horizonte. Me acerqué con pasos silenciosos y me senté frente a él, cruzando las piernas de forma casual. «¿Puedo acompañarte?»,
Pregunté, aunque ya estaba sentada. Por supuesto, respondió, sonriendo levemente. Comenzamos a hablar de temas triviales, pero pronto la conversación derivó hacia algo más personal. Marcos me habló de cómo había llegado a conocer a mi madre, de sus dudas iniciales sobre entrar en una relación con alguien que ya tenía una familia formada. Su sinceridad me sorprendió, pero también me dio una ventaja. Debe ser difícil, dije, inclinándome ligeramente hacia él, lo suficiente para que pudiera notar mi cercanía. Entrar en nuestras vidas así, quiero decir. A veces lo es, admitió, mirando su taza como si buscara respuestas en el café. Pero creo que valió la pena. Sus palabras me hicieron sentir un leve pinchazo de celos, pero también reforzaron mi determinación. Al levantarse para regresar al interior, Marcos tropezó ligeramente con una de las sillas, derramando un poco de café en su camisa. Aproveché la oportunidad para acercarme rápidamente. Espera, déjame ayudarte, dije, tomando una servilleta de la mesa y acercándome a él. Comencé a limpiar la mancha en su pecho, con movimientos lentos y precisos. Marcos se quedó inmóvil, como si no supiera cómo reaccionar. Cuando levanté la vista, nuestros ojos se encontraron. Y el silencio que siguió estuvo cargado de algo que no podíamos ignorar. Gracias, murmuró finalmente, apartándose un poco, aunque su tono era más suave de lo habitual. Ese breve contacto físico fue un punto de inflexión. Ambos sabíamos que habíamos cruzado un límite, aunque ninguno de los dos estaba dispuesto a admitirlo. Esa noche, mientras cenábamos, noté que Marcos estaba más callado que de costumbre. Mi madre, Sofía, parecía no darse cuenta, demasiado concentrada en sus propios pensamientos. Sin embargo, yo podía sentir la incomodidad en el ambiente. Cuando terminamos de cenar, mi madre anunció que se retiraría temprano, dejando a Marcos y a mí solos en el salón. ¿Te apetece un poco de vino?, pregunté, levantando una botella que había en la mesa. No estoy seguro si sea buena idea, respondió, aunque finalmente aceptó. Nos sentamos en el sofá, con las copas en la mano. La conversación fluía de manera natural, pero había un subtexto en todo lo que decíamos. Cada mirada, cada pausa, cada sonrisa parecía estar cargada de significados ocultos. En un momento dado, dejé caer mi copa intencionadamente al suelo. Marcos se apresuró a recogerla, y cuando nuestras manos se rozaron, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Él también lo sintió, lo vi en la forma en que me miró. Como si estuviera luchando contra algo que no podía controlar. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Elena, esto no está bien, dijo, aunque su voz no tenía la firmeza que esperaba. ¿Qué es lo que no está bien?, respondí, inclinándome ligeramente hacia él. ¿Hablar? ¿Reírnos juntos? Marcos negó con la cabeza, pero no apartó la mirada. Tú lo sabes. Esto es complicado. La vida siempre es complicada, respondí, con un tono suave. Durante unos segundos, ambos permanecimos en silencio, y luego él se levantó bruscamente. Creo que es mejor que me vaya a descansar, dijo, sin mirarme. Lo observé mientras salía del salón, con una mezcla de frustración y triunfo. Había logrado hacerle dudar, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. La tensión entre Marcos y yo había crecido hasta un punto insostenible. Cada mirada, cada roce accidental parecía cargar el ambiente con una electricidad que ninguno de los dos podía ignorar. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que ese fuego era la única manera de lograr lo que quería, salvar el matrimonio de mis padres. Era una noche cálida y mi madre había salido a cenar con unas amigas. Marcos y yo estábamos solos en la casa. Estaba sentado en el sofá del salón, con un vaso de vino en la mano.
Llevaba una camisa negra que resaltaba el tono de su piel, y su cabello estaba ligeramente desordenado, como si hubiera pasado las manos por él en un intento de aliviar el estrés. Yo estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad mientras la brisa nocturna agitaba ligeramente las cortinas. ¿Estás bien?, preguntó desde el sofá, con un tono que denotaba algo más que simple preocupación. No lo sé, respondí, girándome hacia él. Todo esto es demasiado complicado. Me acerqué al sofá y me senté a su lado, dejando una pequeña distancia entre nosotros. La luz tenue de la lámpara sobre la mesa de centro proyectaba sombras suaves en su rostro, dándole una apariencia casi vulnerable. Marcos, ¿alguna vez has sentido que estás haciendo algo malo, pero no puedes detenerte?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Él apartó la mirada por un momento, como si estuviera buscando una respuesta que no quería dar. Sí, admitió finalmente. Y creo que eso es lo que está pasando ahora mismo. El silencio que siguió fue pesado, lleno de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Finalmente, fui yo quien rompió esa barrera. Me incliné ligeramente hacia él, dejando que mi mano descansara sobre la suya. Sentí cómo se tensaba al principio, pero no apartó la mano. No podemos hacer esto, murmuró, aunque su voz carecía de convicción. Pero ya lo estamos haciendo, respondí en un susurro, acercándome un poco más. Lo siguiente ocurrió de manera casi inevitable. Nuestros labios se encontraron en un beso cargado de todo el deseo y la tensión acumulada en las últimas semanas. Fue un momento breve, pero suficiente para que ambos entendiéramos que ya no había marcha atrás. Lo que ocurrió después fue una mezcla de pasión y vulnerabilidad. Cada gesto, cada caricia, estaba impregnado de un deseo contenido durante demasiado tiempo. Fue un momento íntimo, pero también lleno de contradicciones. Por un lado, sentía que estaba tomando el control de la situación, pero por otro, sabía que lo que estaba haciendo cambiaría todo para siempre. Cuando todo terminó, ambos permanecimos en silencio, evitando mirarnos directamente. Sabíamos que habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer. Sin embargo, en el fondo de mi mente, sabía que había logrado lo que quería. Marcos ya no podría mirar a mi madre de la misma manera. Al día siguiente, Marcos se fue temprano, dejando una nota para mi madre en la que decía que necesitaba tiempo para reflexionar sobre su relación. Mi madre estaba devastada, pero yo me mantuve a su lado, apoyándola en todo momento. Fue entonces cuando mi padre, Antonio, aprovechó la oportunidad para acercarse de nuevo a ella. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, primero hablando de temas triviales, luego compartiendo recuerdos y, finalmente, enfrentando los problemas que los habían separado. ¿Crees que aún podemos arreglar esto?, preguntó mi madre una noche, con lágrimas en los ojos. Siempre y cuando estemos dispuestos a intentarlo, respondió mi padre, tomando sus manos entre las suyas. Mientras veía cómo mis padres comenzaban a reconstruir su relación, sentí una mezcla de alivio y culpa. Había logrado salvar su matrimonio, pero el precio que había pagado era algo que nunca podría compartir con nadie. Marcos desapareció de nuestras vidas, y mi madre nunca volvió a mencionarlo. Una noche, mientras regaba las plantas en el jardín, mi padre se acercó a mí. Gracias, Elena. Sé que todo esto ha sido difícil para ti, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, dijo, sin saber cuán profundas eran sus palabras. Sonreí, asintiendo, aunque mi pecho estaba lleno de emociones contradictorias. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que ese secreto sería una carga que llevaría conmigo para siempre. Esa noche, mientras me acostaba, sentí una extraña sensación de paz. Mi familia estaba junta de nuevo, y aunque las cicatrices de lo ocurrido nunca desaparecerían por completo,
Había una esperanza renovada en el aire. Pero, en el fondo, sabía que la historia aún no había terminado. Marco seguía siendo una sombra en mi mente, un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Y mientras miraba el techo, me pregunté, ¿y si esto solo fuera el principio de algo aún más complicado? Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.